שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת... Hola amigos, gracias que están aquí con nosotros en la serie de charlas con el Rav Lightman. Hola Yael. Queremos hablar hoy de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Una vez al año llega esta fiesta y nos agarra así un poco no preparados, pero esta vez parece algo especial. Hubo una conversación entre nuestro primer ministro y el presidente Putin y él abrió diciendo: quiero saludarlos en vistas de la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta de luz. Y realmente sentimos en el último tiempo de que empieza un poco la oscuridad en este periodo de tiempo últimamente, también en Europa. Sentimos el terror aquí, la intifada de cuchillos, y también sentimos una gran confrontación entre Turquía y Rusia. También sentimos todo esta ola de refugiados que está llegando a todas partes. En cada momento nos está atacando una nueva ola. Llega una nueva ola que nos lleva con la corriente. Cada vez la sensación de oscuridad es más grande. Existe una incrementación de la violencia en el mundo, en Israel y en el mundo. ¿Usted también lo ve así, Rav? Rav Lightman dice: es lógico, el mundo se maneja por el ego. Hasta que no salgamos de este ego, todo el tiempo bajaremos más y más al abismo. Y nuestra situación estará cada vez peor. Sea en economía, educación, en el núcleo familiar, incluso el clima, obviamente. Sí, incluso el clima. Rav Lightman dice: sí, todo está enfrente de nosotros, todavía todo el mal está enfrente nuestro. Siempre hubieron guerras tremendas, inquisición, esclavitud, plagas muy difíciles. Bueno, pero la gente dice: una ola viene, otra ola se va. Así se manejó el mundo desde siempre. Y ahora estamos en un periodo de una oscuridad. Pasará lo que tiene que pasar. Luego vendrá el periodo de la luz. Y bueno, ¿hay algo especial en este periodo en comparación de otras épocas así? Rav dice: yo me dedicaba al tema de la ciencia, biocibernética, que son sistemas generales del mundo que nos rodea. Y yo también pensaba así. En realidad es que cuando no sabemos lo que hacer, si vemos que la tendencia es negativa, no tenemos lo que hacer. Hay épocas para bien, épocas para mal, pero todo va a pasar. Pero de momento que empecé a dedicarme a la Kabbalah, empecé a mirar al mundo a través de su perspectiva, al mundo a la persona dentro del mundo, la evolución que estamos transcurriendo. ¿Quién soy yo dentro de esto? Entonces empecé a observarlo de otra forma. No que yo choco con la ciencia o me opongo, sino que se agregan otros puntos que la ciencia no tiene conciencia de ellas. El asunto del ego, por ejemplo, que es
Es un periodo de desarrollo del ego que cada vez va más y más en crecimiento. Cuando estamos en la realidad que está alrededor nuestro, vemos el ego que está creciendo. Pasamos todo tipo de épocas y ahora está finalizando el periodo en el que el ego está llegando a su fin. El mundo está basado completamente en el ego, como está escrito en las fuentes. He creado la tendencia al mal, el abuso del prójimo. Esto es algo que se ha desarrollado mucho, lo vemos, cómo gobierna a la persona. Este periodo ya se completó y lo que tenemos frente a nosotros es guerras muy duras que a través de ellas comprenderemos que tenemos que pasar a un periodo nuevo, diferente, o a través de la educación y la concientización de esta situación, a un periodo en el que tenemos que llegar a un equilibrio con la naturaleza y no ser manejados por el ego, que somos parte integral de la naturaleza, que se trata no solamente del planeta Tierra y la humanidad, sino estamos hablando de un sistema integral que incluye a todo el universo. También los científicos, cuando están investigando a la naturaleza, no toman en cuenta a la persona. Los seguidores de Einstein fueron los primeros que comenzaron a tomar en cuenta también al hombre dentro del sistema. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde provengo? ¿Qué ocurre frente a mí? Yo también tengo que entender si yo estoy observando algo a través de alguna herramienta. Entonces, quiero saber si esta herramienta está equilibrada, si es precisa. Un avión que va vuela en el aire, ¿cómo sabe? Hay que saber cuáles son las coordinaciones, cómo funciona todo. Lo mismo cuando nos referimos a nuestro estado en el mundo. No tomamos en cuenta al hombre como si el hombre fuera una herramienta ideal que ya está equilibrada, calibrada, que su calibre está perfecto. Lo que ve es lo que ocurre. Y estamos cerrados. Si hablamos del inanimado, vegetal y animal, no nos equivocamos mucho. Todos vemos más o menos lo mismo. Pero cuando nos referimos a los humanos, o la actitud de los humanos hacia la naturaleza, el inerte, vegetal y animal, no vemos ninguna realidad. Y estamos viviendo dentro de un error acumulado. Seguimos como si estuviéramos corrigiendo el mundo en vez de equilibrar al hombre. La herramienta a través de la cual estamos observando el mundo es la herramienta equivocada. Tenemos que sentir al mundo como algo corregido. Es un enfoque completamente diferente, no es tan fácil entrar en ella, adaptarla. Nuestro enfoque respecto al mundo es equivocado. Por eso estamos hoy
hoy en día en el mundo, en una situación en que todo depende del equilibrio nuestro. Si nosotros estamos equilibrados, también el mundo está equilibrado. Eso es también referente a todo lo que sucede con la Intifada, con ISIS. De momento que el humano está equilibrado con la naturaleza, realmente calibrado en equivalencia de forma con la naturaleza, entonces todo se calma, todo se tranquiliza. Pregunta, ¿cómo explica usted esta oscuridad que estamos viviendo? Rab dice, esta oscuridad es porque no estamos conectados entre nosotros, nos referimos unos a los otros negativamente y aparte, así también nos referimos no solo a la sociedad humana, sino también a la naturaleza. A todo nos referimos egoístamente. Ahora yo quiero recibir beneficios y no me importa a cuentas de quién. Y de esto salen todos los problemas. Entonces esta oscuridad que sentimos, lo percibimos. Usted dice que esto existe ya ha muchos años, porque nunca se trató el origen del problema. Pues, vemos una guerra así, otra guerra así, pero a veces habían épocas más duras, otras menos duras, pero esta rueda puede seguir rodando, girando y nada se solucionará hasta que no tratemos al humano. Dentro de esta situación que usted ha descrito ahora, ¿hay alguna diferencia subjetivamente en nuestra percepción respecto a la oscuridad, digamos, a comparación de la Primera Guerra Mundial? Dice, nosotros creemos todo el tiempo que esto es algo que se puede corregir y seguimos fluyendo con lo que viene y con lo que llega. Todo el tiempo creemos que podemos corregirlo. Entonces usted dice que seguimos viviendo, experimentando esta situación. Dice hasta que nosotros no entendamos que podemos llegar a un final terrible, no nos despertaremos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Hanukkah? Dice el Rab, Hanukkah es precisamente el despertar, que la gente comprende que solo la conexión entre nosotros puede salvarnos. En esa época habían personas muy sabias, cabalistas grandes, los macabeos, que entendían que había que luchar contra los griegos, precisamente los helenísticos, que ellos atraían todo el desarrollo egoísta y la gente de Israel no estaba a favor de esto porque era un ego muy grande, o sea, toda la ciencia, todo el desarrollo provenía del ego. Y por eso los macabeos dijeron, nosotros tenemos que desarrollarnos como hemos estado desarrollándonos hasta ahora, desde épocas de Abraham, que fundó una sociedad en base a ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora estamos en una situación en que estamos todo el tiempo compitiendo, y no, nosotros tenemos que vivir en un estado en el que somos fraternales, hermanos. El problema principal era contra los helenísticos, no los griegos. En vez de hacer Jerusalén, querían hacer una capital moderna. En vez de la sabiduría de la Cábala, querían vivir según el mundo griego. Nosotros podremos observar la realidad
a través del hombre y vemos que el mundo está completamente corrupto porque la vasija, que es el humano, está errada. Nosotros no estamos calibrando esta herramienta principal, que es el hombre. Y por eso llegamos a un estado en que hoy en día ya no podemos existir. Tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra percepción del mundo. Tenemos que entender que debemos calibrar, equilibrar al hombre y empezar a ver la realidad tal como es. El mundo no necesita calibración, es el hombre el que lo necesita. Precisamos trabajar según la unión entre nosotros, ser como un solo hombre en un solo corazón. Y entonces de este modo, estando unidos, podemos ver también la naturaleza de la forma correcta, que es un mecanismo armónico. Oren, usted dice que el enfoque judío, el enfoque griego, va en la calibración de la visión. Ahora, no entiendo qué es exactamente esto de calibrar al hombre, calibrar al mundo. ¿Cómo todo proviene de esto? ¿Puede, por favor, exponer estos dos enfoques? Rav, estamos hablando de la ideología, de la percepción de la realidad, según los griegos. El hombre está bien y lo que hay que cambiar es el entorno. Que no haya guerras, que haya vivienda. No, dice Rab. No, lo que tiene que ver en referencia a la vida común hay que realmente realizarlo. Pero la visión de la realidad, los griegos dicen, la realidad tal como es y el hombre tal como es, está bien. Nosotros tenemos que aprender cómo vivir en el mundo tal como es sin cambiar al mundo. Los cabalistas dicen, o sea, los macabeos, en esa época, no, tenemos que corregir al hombre y de la corrección del hombre veremos el cambio en el mundo. Veremos un mundo corregido, veremos el próximo mundo positivo, bueno. Desde un principio tenemos que entender que el mundo está bien y el hombre no. Lo que es contrario al enfoque griego, que el mal está por fuera del hombre y uno tiene que doblegarlo, cambiarlo. Oren, ¿usted puede adaptar estos enfoques a la Hanukkah de hoy, a nuestros días? Hoy en día llegamos a una situación en la que vemos que el enfoque griego quebró. ¿Qué dice? Oren pregunta. ¿Qué dice ese enfoque? Rav, el enfoque que dice trabaja con tu ego como es, tal como es, amplíalo, doblega al mundo, disfruta de él, todo estará bien. Y lo que ves en la naturaleza, lo que investigas, lo que observas, todo está bien. Eso es lo que tienes frente a ti. La cabalista dice, lo que tú ves es tu imaginación, es ficticio.
tú no estás calibrado, estás corrupto en tus sentidos. Tienes que cambiarte a ti mismo. ¿Cómo? Llegando a un equilibrio con la naturaleza. Entonces entenderás la naturaleza tal como es. ¿Cómo llegarás al equilibrio? Al estar conectado con toda la humanidad, sentirás que eres parte de algo integral. Entonces verás el mundo correctamente. Quiero entender, a ver, entonces estamos mirando al mundo a través de unos lentes que me están mostrando algo errado, porque como hay una inversión errada dentro de mí, entonces si yo veo las cosas a través de un lente que está supuestamente en la misma frecuencia de lo que es la realidad, entonces veré las cosas de otra forma. O sea que yo tengo que conectarme a esa frecuencia de la naturaleza, corregir estos lentes, sí. Sí, realmente esos lentes están en nuestro interior, son nuestras cualidades, nuestras sensaciones, y podemos corregirlas si nos conectamos al prójimo para ser como un solo hombre en un solo corazón, y de esa forma nos calibramos junto con la naturaleza. Esto crea una herramienta correcta de trabajo. Entonces, ¿qué era la esencia de la guerra que había entre los macabeos y los griegos? Justamente, dice Rab, esta observación. Si miramos a monos, por ejemplo, a los simios, como si miráramos así de afuera a una... Los griegos decían, no, nosotros tenemos que aprender la naturaleza y cambiar a esta persona. Nosotros en realidad lo que hicimos fue corromper la naturaleza. Usted dice, corrompimos. Sí, en vez de desarrollar el amor al prójimo, desarrollamos el ego y llegamos a lo que llegamos. Entonces la guerra que había entre los macabeos y los griegos, ¿era algo diferente? No, es la misma guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicieron los macabeos, dice Rab. Nuestra observación, nuestra paradigma, eso tenemos que arraigarlo. Entender que todo eso no funciona, que tenemos que pasar a una filosofía diferente, que es la sabiduría de la Cábala. ¿Qué tenemos que arraigar? Pregunta Oren. No tengo que corregir al mundo, sino a mí mismo. Oren pregunta, entonces no el costo de la vida, no ISIS, no la intifada, no, solamente traer una educación correcta al hombre. Ella pregunta, entonces toda la educación que he recibido toda mi vida, tengo ahora que invertirla y empezar a mirar todo desde un enfoque diferente. Sí. Oren dice, yo veo que Yael está muy impresionada, pero yo todavía no entendí. Hoy en día vemos problemas en el mundo. Podemos enfocar estos problemas según el enfoque griego, según el enfoque macabeo. ¿Qué significa para el mundo? Es resolver los problemas según el enfoque judío. Por ejemplo, hay una comisión que trata el tema del clima. A ver cómo mejoramos el asunto del clima. Este es el enfoque griego, porque de ahí no sale nada positivo tampoco. Sin embargo, según el enfoque judío, macabeo, hay que educar a la sociedad, al hombre, que entre ellos se conecten, que se acerquen entre ellos, y eso traerá equilibrio con la naturaleza y esto cambiará.
el problema. יש טרור עולמי וטרור Bueno, entiendo, según el clima. Ahora, respecto al terror, אז את מי צריכים? Raab contesta, si usted cambia a la gente, cambia también la actitud entre ellos. Israel tiene la responsabilidad de todo el mal en el mundo porque se encuentra demasiado tiempo, más y más, en ese proceso de helenización. Hoy es como que todos en Israel fuesen helenísticos, como que absorben el enfoque en la filosofía griega. כאילו שהמדע זה הצד השני, כאילו אנחנו נגד Todo המדע. el programa usted está diciendo que במה נגד? la ciencia, está hablando mucho sobre la ciencia. עכשיו יושבים פה מדברים באולפן. Que, bueno, no sé qué te ha hecho bien la ciencia. Ahora dices, bueno, el mundo tecnológico, estamos aquí en la televisión gracias a la ciencia. Raab dice, esto es lo que nos da alegría, felicidad. ¿Es este el camino a donde tenemos que ir? איך עולה? Si no tuviéramos todas estas cosas, quizás estaríamos elevándonos a otro nivel, por encima de las estrellas. ¿Hay lugar para la ciencia en este mundo? Raab dice sí, la ciencia de la sabiduría de la Cábala. La esencia de la guerra, ¿cuál es? Pregunta Oren. Raab dice, la guerra sobre la percepción de la realidad. Pregunta Oren, ¿entre qué enfoques? Raab dice, ¿corregir al mundo o corregir al hombre? Ya corrompimos demasiado al mundo tratando de corregirlo y llegó el momento que corrijamos al hombre y por medio de esto lleguemos al punto en el que los hombres quieran unirse, equilibrarse con la naturaleza y elevarse al nivel de unión. Muchísimas gracias, Yael, muchas gracias, Raab Lightman. Gracias a ustedes que estuvieron aquí.